Tenemos un recomendado para este domingo a las 20 horas en el Malva, realmente un documental que recomendamos que vayan a verle. Y mira, dejan su huella, se llama, ya tuvo un paso por festivales internacionales, también se había estrenado, pero este fin de semana precisamente va a estar la directora del documental y una de las protagonistas, que lejos de ser ficción es pura realidad, son dos vidas después del Holocausto, realmente imperdible, es conmovedora y esperanzadora. Hablamos con la directora. Tengo 87 años. Soy sobreviviente de Auschwitz. Ni bien entramos en Auschwitz se sabía lo que nos espera, porque las cámaras de gas trabajaban 24 horas. Yo tenía ganas de hacer una historia de sobrevivientes del Holocausto porque la Segunda Guerra Mundial es la guerra más atroz que en la historia de la humanidad. Y parece algo de la antigüedad, de la Edad Media. O sea, cuando uno escucha esos relatos de lo que sucedió, murieron 50 millones de personas, hubo campos de exterminio donde se liquidaba a la gente como si fuera algo industrial. Parece una historia Parece ficción. de la Edad Media, ¿no? De algo que sucedió hace mucho tiempo, de los romanos, de la antigüedad. Sin embargo, es una historia moderna, es algo que pasó hace muy pocos años, hace 75 años, y muchos de estos sobrevivientes, gente que padeció la guerra, que fueron prisioneros, que atravesaron estos campos de concentración, por ejemplo, aún están vivos. Eran los que se llaman los niños de la Shoah, porque entraron de chicos, siendo niños, a los campos de concentración, quizás tenían una edad que hacía que en lugar de cuando los trenes venían y los traían de los guetos, no fueran directamente a la cámara de gas porque tenían la edad suficiente como para quizás servir para hacer trabajo forzado. Esa gente que por milagro sobrevivió, como ellas dicen en la película, todas las noches prácticamente, acontecía este milagro y podían seguir viviendo, bueno, se termina la guerra y siguen vivos. Y ellos tienen hoy entre 85 y 90 años. Entonces, sí, la intención desde el comienzo fue hacer una historia con estos sobrevivientes. Me prometí hasta el último día de mi vida transmitir todo lo que he vivido. Y estábamos esperando el ruido del camión que nos lleve a la cámara de gas. Y no llegó. Mengele personalmente agarró mi brazo así, con esos dedos de araña venenosa, y leyó mi número, 33.502. ¿A dónde estuvo Dios? Yo tenía la intención, junto con el productor, porque la hicimos juntos la película, era ver cómo habían atravesado esa experiencia y sobre todo cómo le encontraron después sentido a la vida una vez que pasaron por ese infierno, porque estuvieron, en el caso de una de las protagonistas, estuvo casi 2 años ahí en el campo de concentración. Era encontrarse con estas personas y ver cómo habían hecho, ¿no? Como ejemplo también de resiliencia, de vitalidad. Ese es un tema completamente universal, ¿no? Que es el tema de la guerra, de la resiliencia, de la posibilidad de encontrarle sentido a la vida. Son dos, entonces, refugiadas, inmigrantes argentinas, muy amigas. Ellas se llaman Hermanas de Sangre Derramada. Es una película, conmovedora. Me parece que haber encontrado ese punto ya es muy interesante. Lo acaban de seleccionar en la competencia oficial de un festival que se llama Festival Internacional de Cine de Gasparilla, que queda en Tampa, Florida, y la verdad que voy a ir la semana que viene a acompañar la película. Hay 5 documentales seleccionados y uno de ellos, por ejemplo, lo produce Spielberg. Así. Salimos y vimos que eran los soviéticos. Ellos quedaron sin habla cuando nos vieron porque no éramos seres humanos. Más de una vez yo sentí la culpa porque yo no subí al camión junto con toda mi familia. Yo no me cuestioné en ese momento por qué.
y entre comillas empezamos a vivir.